Vamos a pasar entonces, yo creo que al mensaje más importante. Y de verdad que pienso que la persona que se pone aquí delante, en este caso soy yo, tiene la responsabilidad y creo que la obligación de dar la palabra de Dios. Yo no creo que haya que ser con eso, no quiera decir que haya que ser muy rígido, muy estricto, muy serio. No, Dios usa las personalidades, pero creo que estamos aquí para dar la palabra de Dios. Y espero que en ese sentido el Señor nos siga ayudando y bendiciendo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada y penetra las coyunturas, discierne los pensamientos, ¿verdad? Y ahí estamos todos aquí expuestos delante de la palabra de Dios. Bueno, si yo os pusiera, no os pusiera, me gustaría que os fijarais en esta diapositiva, un momentito, en esta imagen, y pensarais qué os sugiere. Hay una figura de alguien, la estáis viendo, tiene detrás un signo de interrogación. Evidentemente las noticias que tiene por ahí son económicas, pero le está creando algo a esta persona, ¿no? No sé qué os podría sugerir a vosotros, pero yo creo o veo una persona que está aturdida, una persona que puede estar agobiada, cansada, quizás desanimada, no sé, todas estas cosas me sugieren, ¿no? No me sugiere una persona alegre, saltando, contenta, ¿verdad? Vivimos tiempos convulsos y es lo que es la tónica, ¿no? Antonio nos empezó hablando de cómo está el panorama. Las noticias de los ataques de Ucrania, de Rusia a Ucrania, han desplazado las portadas. Las portadas ahora mismo son los ataques de Rusia a Ucrania, han desplazado las portadas del COVID-19, que tan protagonista fue durante tantos meses. Parece que ahora ha perdido un poco de relevancia, pero es que el COVID quitó de en medio también, a su vez, a otros asuntos de conflictos bélicos, conflictos económicos, sociales, tanto a nivel nacional como a nivel familiar. Siempre ha habido noticias, y es que la familia está siendo redefinida, quebrantada, hay terrorismo, hay guerras, hay refugios, hay violencias, hay enfermedades, un montón de cosas que están siempre en nuestro entorno, siempre a nuestro lado. Y esta es la realidad que vivimos, ¿verdad? No estoy diciendo nada que no conozcáis, que no sepáis. Esta es la realidad que vivimos. La situación que nos ha tocado vivir. Y esta situación nos plantea escenarios que nos crean cierta ansiedad. Nos vemos a veces como la figurita del principio, ¿no? Nos crean cierta ansiedad, nos crean a veces preocupación, nos crean en muchos casos temor. Sí, temor, a los creyentes también. Nos crea esa sensación de decir, bueno, Señor, ¿qué pasa? ¿Dónde estás, no? Como nos decía Antonio esta mañana, has perdido el control, ¿qué es lo que está pasando, no? Esta mañana me gustaría hablar de alguien, y el Señor nos ha dejado esto en su palabra. La experiencia de un hombre que tuvo que pasar por los mismos conflictos que nosotros. Tuvo que pasar por experiencias difíciles en la vida. Supo lo que es sufrir, supo lo que es sentir el desánimo, supo lo que es sentir miedo, pero también cómo hizo él para vencer los temores del corazón. Porque estamos hablando de que Dios tiene el control, totalmente de acuerdo, Dios tiene el control. No significa esto que Dios esté poniendo en el corazón de este señor Putin el deseo de atacar y todas estas cosas, no creo que Dios esté en este asunto. Dios tiene el control de todo lo que pasa, aún permitiendo la libertad de los seres humanos que ha creado, ¿no? Seres morales, libres, de verdad. Entonces, ellos tienen acción, pero Dios controla todas las cosas al final. Pero ahora, Dios tiene el control, pero ¿y nosotros qué? ¿Podemos hacer algo nosotros? ¿Cuál es nuestra parte? ¿Cómo podemos nosotros, pues,
enfrentarnos a estos temores del corazón. Este hombre que voy a compartir y que la palabra de Dios nos deja como ejemplo es David. También lo ha mencionado Antonio. David, el rey David. Y él nos relata, nos escribe ahí un poema, una canción, no sé cómo queráis llamarle, de esperanza, yo creo, en el Salmo 27. Y vamos a ver ahí 3 aspectos que le ayudaron a recorrer el camino del temor a la paz. ¿Cómo vencer esos temores del corazón? Vamos a ver esos 3. Recordando primero las verdades de Dios. Primero. Segundo, rogando en sus necesidades. Y en tercer lugar, respondiendo en fe. Recordando, rogando, respondiendo. Son los 3 puntos que vamos a ver. Os invito entonces a leer este salmo de la palabra de Dios, el número 27. ¿Quién no conoce el Salmo 27, verdad? Recuerdo haberlo cantado muchas veces. Dice la palabra de Dios: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello, estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré: que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en los secretos de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificio con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste: buscad mi rostro, mi corazón respondió: tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Pues que el Señor bendiga su palabra, ¿verdad? Creo que yo no sé, estaba pensando ponerle a la predicación canción de esperanza o algo así, pero al final me decidí por libre de los temores, o libre del temor, ¿no? En este salmo se titula simplemente Salmo de David. Como ocurre en muchos de los salmos de David, es imposible saber exactamente en qué momento se escribió. Hay diversas hipótesis. Algunos piensan que fue antes de ser rey, otros piensan que ya era rey, que tiene que ver mucho con la revuelta o la rebeldía de su hijo Absalón contra él. Posiblemente trate de los tiempos cuando Saúl le perseguía y el pobre David corría por los montes y por los campos, ocultándose en las cuevas. Ahí estaba David, sufriendo, siendo un hombre de Dios, siendo un hombre que amaba al Señor. De hecho, la palabra misma dice que tenía el corazón conforme a Dios. Con sus debilidades, claro, con sus defectos, por supuesto, errores tremendos. Pero era un hombre de Dios, un hombre que tenía la intención de buscar a Dios firmemente. Y ahí estaba siendo objeto de persecución en muchos momentos. Y tuvo que pasar incluso la amargura de ver cómo su hijo Absalón se rebelaba contra él. Eso es triste, ¿eh? Me lo imagino. Eso tiene un dolor en el corazón tremendo también para el propio David.
habla de problemas de enemigos. No es este el único salmo, en muchos se relata problemas de enemigos, adversarios, testigos falsos, hombres violentos. Por esto fue cierto en muchos periodos de la vida del rey David, ¿no? Primer punto es, dentro de ese paso, de ese camino, desde el temor a la paz, el primer punto hemos dicho que es recordando las verdades de Dios. ¿Quién es Dios? Eso es muy importante tenerlo claro. ¿Quién es Dios? Estamos hablando que Dios tiene el control, es verdad. Hemos visto que Dios es soberano, se ha recitado varias veces en canciones y se ha comentado. David declara que Dios es, para él, luz, salvación y fortaleza. Se enfoca en los atributos de Dios como la base de su confianza y seguridad. Es interesante. Lo que está diciendo aquí David está considerando la suficiencia de Dios, pero además de una manera personal. No dice Jehová es luz, dice Jehová es mi luz, mi salvación, Él es mi fortaleza. Pues seguramente la luz alumbrando su camino muchas veces. El Salmo 23 un poquito antes dice, aunque pase por valle de sombra de muerte. Ahí está la luz de Dios para alumbrar en los momentos de oscuridad. La salvación en muchos momentos de verdadero peligro, además de manera literal, salvando su vida, como veremos más adelante. Y la fortaleza, o como otras versiones dicen, el refugio, donde pudo esconderse David. Él tiene una experiencia personal con David impresionante. Para David el Señor era un amigo, era un ayudador, era muy personal, no era un Dios escondido en las nubes. Dios era un compañero fiel. Y de esa relación de intimidad que tiene David con el Señor, que para él ha sido tan real esa experiencia, surgen unas preguntas muy lógicas. ¿A quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Si tú sabes quién es Dios, y es importante cuando estemos pasando por momentos de angustia, de dificultad o de temor, saber quién es Dios, pero no solamente de una manera intelectual, sino en experiencia propia. Cuando nosotros podemos saber quién es nuestro compañero, quién va con nosotros, nosotros podemos decir, no tengo nada que temer. Como alguien decía, si yo temo a Dios, ¿a qué otra cosa puedo temer, no? Él es para nosotros suficiente. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento diría, o dijo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Allí lo tenéis en Romanos capítulo 8 y versículo 31, ¿no? Conocer en profundidad a Dios y saber que lo que nos hace falta solamente lo podemos encontrar en la presencia y en la provisión de Dios, nos va a ayudar a vencer los temores de nuestro corazón. Pero hay más. Él también recuerda los triunfos del pasado. No solo recuerda quién es Dios. De este recuerdo de verdades, recuerda quién es Dios, pero también cómo Dios se ha manifestado y ha trabajado en su vida. A lo largo de la historia, pero en su vida también. Algunas palabras que describen la situación, fijaos, porque David no estaba describiendo una novela. Él está escribiendo lo que son sus propias experiencias de vida. Fijaos el versículo 2 y versículo 3, ¿no? Habla ahí de malhechores, adversarios, habla de enemigos, habla de un ejército y habla incluso del concepto de guerra. Así que yo me imagino que no debió de ser fácil para él, porque además incluso habla de que querían devorar sus carnes. Son metáforas, pero que nos están haciendo ver la dureza de la realidad de David en su vida. Además, mirad, el versículo 2 empieza, cuando los malhechores vinieron. O sea, la palabra cuando vinieron, es decir, no fue una posibilidad. No, es que puede ser que vengan. Es que vinieron. Es que es una experiencia real de su vida. Pero la mano del Señor se manifestó. Mirad, versículo 2. Me gusta esta expresión, esa palabra, ellos. Cuando vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos
Mis adversarios y mis enemigos, ¿qué les pasó? Tropezaron y cayeron. No yo, ellos tropezaron y cayeron. ¿Por qué? Pues porque Dios estaba controlando, Dios estaba actuando en defensa de David. Estaba guardando literalmente su vida. Tremendo, ¿no? La experiencia en la vida con Dios, en intimidad, al igual que conocer sus atributos, era la base de su confianza y seguridad. Y lo expresa así: no temerá mi corazón, estaré confiado, igual que en el versículo 1, ¿verdad? Hudson Taylor, ¿habéis oído hablar de Hudson Taylor? Es un misionero que trabajó muchísimo en la misión en China, y tuvo que pasar muchos momentos de depresión, la verdad. No de depresión, depresión. Y ahí estuvo él y luchando con grandes dificultades en su vida. Y él escribió esto: todos tendremos pruebas. La pregunta no es cuándo llegará la presión, sino dónde dejaremos que se instale. ¿Se interpondrá entre nosotros y el Señor? ¿O nos apretará aún más contra el pecho de Cristo? Me parece interesante. Cuando llegan las presiones, las dificultades y los momentos duros, ¿qué va a pasar en mi vida? ¿Me voy a apartar o me voy a acercar más a Cristo? Desgraciadamente muchos ceden ante la presión. Quizás pienso porque no están conociendo a Dios en la intimidad. Sabemos muchas cosas acerca de Dios, pero no conocemos al Dios de la experiencia en nuestra vida. Y eso es lo que nos falta. Hay que conocer, para tener al Dios de la experiencia hay que conocer a Dios, por supuesto, en la palabra. Hay que saber de Dios. Cuando tú sabes de Dios, esas cosas que sabes tienen que ir haciendo pozo y tienen que ir transformándote. Si no sabes de Dios, es difícil que tengas una experiencia, o será una experiencia muy superficial o basada en opiniones acerca de Dios. La revelación de Dios está en su palabra. Ahí es donde podemos entender y saber cómo es Dios. Pero nos hace falta también tener una relación personal con ese Dios. Tenemos que traerlo a nuestro mundo diario. Tenemos que hacerlo nuestro compañero de día a día, en la universidad, en el trabajo, ahí donde estamos sirviendo. Tiene que ser nuestro compañero. Y yo pienso que muchas veces no estamos conociendo a Dios en la intimidad, como le pasaba a David. Y cuando llegan las presiones y los momentos difíciles de la vida, algunos caen, ceden y tienen que pasar por dificultades, que Dios permite también. Pero David no. David nos está contando la confianza que tenía en Dios. Y se reforzaba recordando las verdades de Dios. Pero es más, lo que busca David es la comunión con Dios. Mira el punto 3. Bueno, el tercer aspecto de este primer punto. Busca la comunión con Dios, versículos 4 al 6. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. Esa expresión, una cosa. ¿Lo entendéis, no? ¿Lo cogéis? Hay para él una cosa que es muy importante. Está hablando de una prioridad. Está destacando algo que para él es muy importante. Una cosa. No voy a buscar tanto. Una cosa. ¿Qué es? ¿Qué es esa cosa? Que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su santo templo. Y aquí estamos hablando de comunión. ¿Sabéis? Cuando nos encontramos en una situación difícil, hacemos normalmente todo lo que está en nuestra mano para salir de ella. Somos activistas, pero rápido. Al menos en mi experiencia, ¿eh? Yo no estoy ajeno a esto. Intento hacer todo lo que puedo para salir de la situación.
Sin embargo, yo veo en estos versículos que parece que David prioriza asuntos eternos. Una cosa, lo realmente importante es mantenerse en comunión con Dios, íntima y constante. Fijaos que casi todos los verbos están en primera persona del singular. Ahí pone, he pedido yo al Señor, yo voy a buscar, que yo habite en la casa, que todos los días de mi vida pueda... En fin, ¿qué significa esto? Significa que está hablando de su vida personal. Está mostrando su corazón, su deseo delante del Señor. No es una oración pública, es algo que Él necesita y desea. Con toda la seguridad, leí esta frase, creo que era de Matthew Henry, decía: con toda la seguridad de los buenos creyentes, no está en el templo del Señor, sino en el Señor del templo, y en una constante comunión con Él, contemplando su hermosura. Hombre, para los judíos el templo era fundamental. Aquí no, quizás está el tabernáculo, no sé, o bueno, él llama de varias formas a ese sitio donde Dios se manifestaba, habla de casa, de templo, habla tabernáculo, ¿no? Lo importante es que él buscaba la comunión con Dios, y para él en este momento él recordaba, no sé si en ese momento recordaría, pasado o no sabemos, los tiempos de estar con Dios, de saber que en el templo allí es donde está el Señor y donde él podía abrir claramente su corazón. Y es interesante notar también que esa comunión íntima con el Señor le lleva a la adoración. La adoración no surge de manera así espontánea, no sé. El hecho de contemplar, el hecho de pedir a Dios, el hecho de estar ahí sintiendo su presencia, le motiva a adorar a Dios. Y dice ahí, en su tienda ofreceré sacrificios, con voces de júbilo cantaré alabanza al Señor. Hermano, buscamos con prioridad, y subrayo esta palabra, prioridad, porque nunca tenemos tiempo. Todos tenemos 1000 cosas que hacer, todos, siempre tenemos algo. Por eso hablo de prioridad, es decir, darle un lugar de preeminencia a algo sobre las demás cosas. Buscamos como prioridad los intereses de Dios, aún en medio de las pruebas, o solo nos centramos en pedirle las soluciones a nuestros problemas. Es muy interesante esto, ¿eh? Cómo David podía desechar o centrarse en la persona de Dios, en la comunión con Él, y dejar al lado las demás cosas. Ahora, a los versículos 7 al 13, vemos como rogando en sus necesidades. Hay como un cambio tan drástico de estos primeros versículos a estos segundos. Algunos piensan que fuera otro salmo, pero creo que no. Porque yo pienso que a pesar de tener una comunión tan íntima con el Señor y experiencias de vida que le daban esa confianza, David no terminó de ponerse de rodillas y dijo, se acabó todo el problema. David era consciente de que los enemigos siguen presentes y que tiene que seguir buscando las fuerzas en el Señor. Y ahora empieza a expresar petición. Ahí empieza a abrir su corazón. Señor, yo confío en ti, recuerdo quién eres, recuerdo lo que has hecho en mi vida, eso me da confianza, pero tengo que seguir orando, tengo que seguir pidiendo, porque sigue habiendo enemigos, porque sigue habiendo situaciones difíciles que están afligiéndome, que me están causando dolor, presión. Y aquí vemos algunas características de la oración de David. No vamos a ver todos los versículos, pero sí un poco así, por encima, ¿no? Los textos. Yo veo que en esta oración hay humildad, reconociendo su debilidad. Mira el versículo 7, escucha, Señor, mi voz cuando a ti clamo, ten piedad de mí. Versículo 9, no escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. Él se presenta delante de Dios y se da cuenta de quién es Él. No va con la fuerza, no va allí pensando, Señor, bueno,
No, 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 no. Sabe muy bien que Él es muy débil, que le falta todo, que cae, pero que Dios es el grande y el poderoso, el que puede hacer todas las cosas. Pero va con esa actitud, ¿no? Hay una actitud también de obediencia ante la invitación del Señor. Mira el versículo 8, dice, cuando tú dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Así que Dios siempre quiere estar en contacto con nosotros. Dios siempre quiere tener comunión con nosotros. Dios nos ha creado de manera que somos seres trascendentes que podemos tener comunión con Dios. Eso es increíble. Eso solamente lo tenemos los seres humanos, que hemos sido creados a la imagen de Dios. Podemos comunicarnos con Él. Y Él quiere comunicarse con nosotros. Somos nosotros los que nos apartamos, los que nos alejamos, los que rompemos la comunión con el Señor muchas veces. Así que es importantísimo que nosotros podamos acceder y responder a esta invitación. ¿Qué más hay? Hay también confianza, veo, confianza en el amor de Dios. Versículo 10. Este versículo es tremendo. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, ¿no? Señor, tú me recogerás. Tiene que ser muy duro esto de ser abandonado, ¿no? No sé si ha sido alguna experiencia, no tiene que ser el padre o la madre, otro tipo de abandono. Eso es muy duro. Eso es difícil de encajar. Pero él, no se sabe si le pasó a él. No nos lo dice la Escritura, si sus padres lo dejaron o no. Pero sí que él tiene una cosa cierta. Aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Ese es el punto. Da igual. El Señor está dispuesto a recogerte siempre. Siempre. Esa era la confianza. Señor, en medio de la oración tiene esa confianza en el amor de Dios. Hay un versículo, Isaías 49, 15 y 16, habla de esto también. Dice, pues, ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Puede. Pero aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. He aquí en las palmas de mis manos te he grabado, tus muros están constantemente delante de mí. El Señor no falla. Busca la dirección de Dios, versículo 11. Señor, enséñame el camino, guíame por las sendas llanas a causa de mis enemigos. Hay muchas dificultades. Señor, no conozco, no sé bien. Tengo muchas situaciones de dificultad. Necesito tu guía, necesito tu dirección. Muéstrame, Señor, por favor, el camino correcto por el que tengo que andar. ¿Oramos así nosotros? O nos metemos ya en los líos, vamos por los caminos y después le decimos, Señor, sácame de este camino. Pide la protección de Dios en el versículo 12 también. No me entregues a la voluntad de mis adversarios. Son testigos falsos, se han levantado contra mí. Respiran violencia, la difamación, la calumnia. Tremendo, ¿no? Lo que estaba sufriendo David. No solamente físicamente, emocionalmente. Mucha presión, mucho dolor. Provocan ansiedad, temores. Ahora, versículo 13, otra vez, fe y confianza en el Señor. Porque dice, hubiera yo desmayado, y esto no está en los originales, pero se da por entendido, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. O sea, Señor, tú sabes que yo soy bastante débil, que yo caigo fácilmente, que yo cuando vienen las dificultades y los momentos duros puedo caer, pero totalmente. Y esa hubiese sido mi experiencia si yo no tuviese fe y confianza en ti. Si yo estos primeros 6 versículos de mi vida que he escrito no estuviesen ahí como base y seguridad y confianza, yo caería. No estoy cayendo porque reconozco, porque sé quién eres, porque sé que de manera experimental has trabajado en mi vida. Si no hubiese sido así, yo hubiese caído. Pero además es que confío que tu bondad se manifiesta en la tierra de los vivientes. Estamos hablando de una realidad en su mundo, que lo iba a ver en el momento, en el día. No estamos hablando del cielo, cuando lleguemos allí, eso va a ser genial. David estaba diciendo, no, aquí yo confío que tú vas a actuar. En realidad no estaba pidiendo a Dios nada
que no lo hubiese prometido ya, ¿no? El Señor. Después de todo, el Señor quiere concedernos estas peticiones. Es que el Señor quiere concedernos estas peticiones. En Filipenses 4:6 dice, si alguno tiene problema o dificultad, venga, que ore a Dios, ¿no? Con acción de gracia. Estoy parafraseando, ¿no? Pero es la idea. Él quiere que nosotros vayamos a Él. Mira, aquí en este caso todos los verbos aparecen en modo imperativo. No están ya en presente. Hay un cambio. Ya no dan la idea de que la oración de David sea monótona o un rezo mecánico. Aquí lo que parece, lo que implica es que está abriendo su corazón a Dios con toda su confianza. ¿Qué podemos aprender de esta oración de David? Quizás sería bueno buscar un par de veces, o una o dos veces en la semana, para alejarnos un poco de las actividades que nos rodean, de nuestro mundillo, y hablar con el Señor. Hay una de las disciplinas espirituales que habla de esto, de retirarse, ¿no? Del aislamiento un poco, ¿no? No estoy hablando de irse a vivir en un monasterio ni nada. A ocupar un tiempito, una o dos veces en la semana, donde te puedas tranquilizar, te puedas parar de manera profunda. Si priorizamos eso sería genial. Tiempos de compañía con el Señor, ¿verdad? ¿Cómo pudo David pasar del temor a la paz? Paso 1, recordando las verdades de Dios. Segundo, rogando en medio de la situación por sus necesidades. Y en tercer lugar, ahí hay una respuesta. Mira, yo creo que se lo dice a él mismo, ¿no? Y no sé si a los demás que le escucharan, no lo sé, pero él dice, espera al Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera al Señor. Hemos cantado, ¿no? Fuerzas hay cuando espero en ti, Señor. Lo hemos cantado, ¿no? Ahí está. Esperanza, fuerza. Hace algo que no es común, David, a las personas cuando están en temor, hace algo especial. Hace algo distinto, no es común. Se compromete a quedarse tranquilo. Tranquilo. Es difícil eso, ¿eh? Y elige esperar en el Señor. Él sabe que la presión no iba a cesar de manera inmediata después de que haya tenido su oración. Él sabe que el molino de Dios muele despacio. Necesita tiempo. Y se pide a sí mismo tranquilidad y busca el descanso de Dios en lugar de esforzarse por sus propios medios. En Isaías 40:31 dice, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, renovarán sus fuerzas. Parece que la idea es ahí, porque es la misma expresión que se usa en este pasaje. Parece que la idea es que en el esperar en el Señor, en el confiar y descansar en el Señor, vamos tomando nueva fuerza. Es como nos vamos regenerando, ¿no? Es como si nuestras baterías se van cargando también, ¿no? La fortaleza y el valor se desarrollarán durante la prueba, no después. Jeremías también, allí en Lamentaciones, capítulo 3, 24-26, dice, el Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Este libro se llama El Dios de los Procesos. En el Kindle de Amazon lo tenéis en 4,30 €. Es baratito, ¿no? No es una gran inversión. Tampoco hago una publicidad del libro, pero sí que hay algo que me llama la atención. Veis que la imagen es de un yunque, lo típico, ¿no? El yunque, el hierro, el calor, los martillos, ¿no? Está haciendo hay un periodo de prueba. De esperar y de estar ahí esperando, ¿no?
El autor de este libro, está pastoreando una iglesia, creo que en República Dominicana, escribe en el principio algo que me gustó, y os lo voy a leer porque no quiero que se pierda con mi transliteración lo que él escribió, ¿vale? Está al principio del libro. Poco después de empezar mi ministerio como predicador, dice él, teniendo 21 años, recibí una invitación para predicar en un servicio de una confraternidad de jóvenes en mi país. Ese viernes, cuando iba de camino, mi automóvil se paró y no quiso arrancar. ¿Qué hice? Empecé a golpear la batería, pero no sirvió de nada. Dice, recordé en mi casa que teníamos un televisor que cuando salían los colores le dábamos golpe a los lados y se arreglaba. Seguro que los que son de mi generación le ha pasado esto, ¿no? Le dabas ahí, clac, 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 y se ponía ya la imagen ahí bien. Qué curioso, ¿no? Él dice, así nació la tecnología táctil. Así que empecé a darle con fuerza a lo que yo creía que era el motor de arranque, pero nada, no encendió. Enseguida me llené de fe y dije, voy a orar por este vehículo y Dios hará que arranque. Antes de continuar, dice él, permítame hacerle una pregunta. ¿Usted cree en el Dios que hace milagros? Por favor, no siga leyendo como si nada. Quiero que me responda en voz alta. ¿Cree en el Dios de los milagros? Dice, espero que sí, porque lo que continúa no se lo va a imaginar. Me paré frente del automóvil, lo señalé con mi dedo índice e hice una oración que nunca he olvidado. Oye, automóvil, lo que te voy a decir, porque voy a predicar en un momento y quiero hablar del Dios de los milagros. Así que necesito un testimonio fresco y reciente. Por lo tanto, te ordeno en el nombre de Jesús que arranques ahora. Pasaron unos segundos y puse mi fe en práctica. Entré al vehículo y le di nuevamente al arranque. Permítame preguntarle otra vez, ¿cree en el Dios de los milagros? Espero que haya dicho que sí. Le di a arrancar y a la primera vez no arrancó. Le di por segunda y por tercera vez y nada. La fe, ¿le está fallando la fe? Espero que no. Lo intenté por quinta vez y no encendió, por sexta vez y tampoco. Pero a la séptima vez, el número perfecto, justo cuando le di a arrancar, mi automóvil tampoco arrancó. Octava, novena, en fin, no funcionó. Vino un caballero y me dijo, amigo, vamos a empujarlo. Pero para ser honesto, yo no quería empujarlo porque ¿dónde estaría entonces el milagro? Es como, dice, es como si la mujer testificara de que le dolía la cabeza, se tomó una aspirina, oró y se sanó. ¿Quién hizo el milagro? La aspirina lo hizo. Eso no es un testimonio que emociona a nadie, así que con mala gana accedí a la voluntad de este hombre para empujar el vehículo. Mientras empujaba mi automóvil empecé a pelear con Dios y le dije, ¿de qué voy a predicar? ¿Qué voy a hablar? Yo quería predicar sobre el Dios de los milagros, pero ni siquiera fuiste capaz de arrancar mi vehículo. ¿De qué predicaré? Qué necio. La criatura contendiendo con el Creador. Sin temor a equivocarme, puedo asegurarle que sentí una voz en mi corazón que me dijo, tú sabes que yo soy el Dios de los milagros, porque desde tu niñez te lo he demostrado. Pero yo no solo soy el Dios de los milagros, yo también soy el Dios de los procesos. La uva, mientras es uva, no sirve para mucho, pero cuando es procesada se convierte en vino y así sirve para mucho. El trigo cuando es trigo no es tan apreciable hasta que es procesado y se convierte en pan, y es cuando adquiere más valor. El olivo, mientras es olivo, no sirve para mucho, pero es cuando es procesado se convierte en aceite, así se valora más. Usted y yo, mientras somos usted y yo, no servimos para mucho, pero cuando somos procesados nos convertimos en lo que verdaderamente Dios necesita. Y es cuando realmente servimos para algo. Por eso decía el apóstol Pablo en Romanos 8:18,
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Los procesos nos quebrantan, pero nos hacen de nuevo. Y ese nuevo que hace en nosotros es incomparable, maravilloso y glorioso. Los procesos nos enseñan, nos educan, nos maduran y también renuevan nuestras vidas. Al final, el vehículo encendió. Pude ir a la iglesia y por vez primera prediqué con el tema El Dios de los procesos. Los testimonios que surgieron esta noche marcaron un antes y un después en la historia de mis predicaciones. En ese momento realmente entendí que para ver al Dios de los milagros es necesario primero conocer al Dios de los procesos. Y me quedé muy interesante, ¿no? Espera en el Señor. Eso es lo que David está experimentando. Eso es lo que experimentó Abraham con la espera de un hijo prometido. ¿Recordáis la historia de Abraham? ¿Recordáis la historia de José? En un pozo, en la cárcel, el conflicto con el mayordomo, con Potifar. Así todos, ¿recordáis? El apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Todos han pasado por procesos. Todos nosotros estamos pasando por procesos. Necesitamos los procesos. Nadie crece en un día festivo y de alegría. Crecemos cuando somos presionados. Cuando nos sintamos confundidos, desorientados, con temor, podemos mirar cada circunstancia como una oportunidad para desarrollar nuestra fe siguiendo los pasos que nos deja David en este poema. Recordando las verdades de Dios, rogando abiertamente por nuestras necesidades, respondiendo con fe y confianza y esperando en el Señor. Pues que Él nos bendiga y nos ayude a seguir en este camino, ¿no? Y realmente podamos experimentar esa paz que Dios quiere, que no es una paz especial, que sobrepasa todo entendimiento. Pues vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra que nos has dejado, el ejemplo de tu siervo David, en uno de los momentos de su vida, Señor, aunque sí que es verdad que tuvo que pasar muchos de estos momentos. Agradecemos, Señor, que podamos entender esta palabra como tuya también para nuestras vidas y queremos aplicarla, Señor. Queremos conocerte más profundamente. Queremos, Señor, conocer, como decía Pablo, conocerte y el poder de tu resurrección en nuestras vidas, Señor. Tú eres real, el Espíritu Santo está en nosotros. Queremos tener experiencia de vida, Señor, contigo. Que nos ayude a estar firme, confiado, cuando estemos en medio de las pruebas. Aún así, también, Señor, sabemos que podemos seguir contando contigo, porque este es un mundo adverso, este es un mundo contrario a nosotros, Señor. Necesitamos de tu poder, de tu auxilio, de tu ayuda. Contamos, Señor, con tus recursos. Queremos alentarnos en esta mañana y queremos animarnos y queremos decirnos, espera en el Señor. Queremos esperar en ti, Señor. Queremos saber que nuestras vidas están en tus manos, que no va a haber un golpe de más del que sea estrictamente necesario para madurarnos, para hacernos crecer, para usarnos como tú quieres, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias y te lo pedimos. Amén.